muchas gracias, Jorge. No sé si una conferencia magistral, pero algunas ideas, algunas reflexiones quisiera poder, digamos, compartir con ustedes. Quiero agradecerles en primer lugar a todos por estar aquí. A warm welcome to all our visitors from around the globe, from the global south, but from everywhere, really. Thank you so much. Thank you, Richard, for such a great introduction. Yo voy a, bueno, quisiera en primer lugar agradecer a Latindad, ¿no? A Global Alliance for Tax Justice, Financial Transparency Coalition, a UNCTAD, muchas gracias por estar presente, a la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y a todas las organizaciones que nos acompañan. Yo creo que es fundamental de que, aprovechando ahora esta presidencia del Ecuador del G77, 134 países, que ha tenido además a lo largo de la historia con vaivenes, con diferentes coyunturas, pero de todas formas cierta coherencia. El grupo G77, si uno hace un análisis histórico, hay una posición que se ha sostenido a lo largo del tiempo sobre el tema de los paraísos fiscales. Creo que por ende la presidencia del Ecuador es una gran oportunidad, pero por supuesto necesitamos del apoyo de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, de todos quienes llevan años luchando en contra de este flagelo. Yo creo que es el momento para generar una suerte de consenso global para poner fin a este tipo de prácticas. Yo creo que hay una serie de acontecimientos, sobre todo en el 2016, toda la coyuntura en torno a los Panama Papers, en fin, que nos ayudan a volver a colocar este tema, bueno, que está de hecho colocado en la primera plana de los diarios, en el debate político mundial, y que nos permite el sur global volver a la arremetida. Creo que después de algunos reveses, sobre todo durante la profundización del sistema y de la ideología del neoliberalismo y la resistencia de algunos países de la OECD y bueno, de algunos defensores del statu quo y de algunos paraísos fiscales, que a veces nos olvidamos que son paraísos fiscales, creo que el momento es un buen momento para retomar esta lucha. Hay una buena constelación de factores, de circunstancias históricas, y creo que parte de ellas, pero no exclusivamente, parte de ellas es el hecho de que el Ecuador, con muchísima voluntad política, esté a la presidencia del G77. Nosotros tenemos algo de know-how sobre este tema, pero no se compara con la experticia acumulada por todas las organizaciones que han luchado a favor de una mayor justicia fiscal por muchas décadas. Todos ustedes juntos necesitamos del acompañamiento de ustedes. Ese es el primer propósito de este taller, de estas jornadas de trabajo, estos 2 días de trabajo, es contar con el apoyo de ustedes para que nuestra presidencia sea más técnica, sea más precisa y que podamos retomar algunas de las cosas que cayeron por diferentes motivos en el transcurso de la historia y que ustedes los conocen mejor que nadie. Así que muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí. Creo que el Ecuador, además, no voy a hablar mucho de eso porque estamos en un contexto preelectoral y quiero tener muchísimo cuidado de las cosas que yo vaya a decir, pero creo que el Ecuador de todas formas está dando ejemplo. Ciertamente está desplegando una altísima voluntad política de encarar este tema. Cuando uno eleva un tema a nivel de referéndum, generalmente es porque es uno de los principales temas de preocupación de la vida política a nivel nacional. Uno no llama a referéndum por un tema menor, uno llama a referéndum por los temas de alta política, por los temas trascendentales de la vida política de un país. Así que creo que este referéndum del próximo domingo 19 de febrero, ustedes saben que va a haber un plebiscito, le vamos a consultar a los ecuatorianos sobre si los funcionarios públicos, los servidores públicos, de todo tipo, de elección popular, pero también de nombramiento, puedan tener capitales, cuentas, haberes, bienes en paraísos fiscales. Más bien la pregunta es al revés, ¿no? Si se puede si está de acuerdo el pueblo ecuatoriano en prohibir
que los funcionarios públicos tengan bienes, capitales, cuentas en paraísos fiscales. Evidentemente no resuelve todo el problema, ataca fuertemente la corrupción, manda una señal muy fuerte de que el servidor público, como lo llamamos en el Ecuador, no el funcionario público, sino el servidor público, tiene que servir al país y no puede estar articulando un discurso contradictorio de, por un lado, el patriotismo que muchos despliegan en tiempos electorales y, por otro lado, el sacar de forma escondida, secreta, clandestina, todos sus recursos del país sin pagar impuestos y escondiéndolo en paraísos fiscales. Entonces queremos develar esa contradicción y además queremos, aparte de eso, asegurarnos de que hay un retorno ya en la praxis, ¿no?, en los hechos, de capitales a nuestra economía para incentivarla, para generar empleo y para pagar impuestos. De hecho, los primeros indicios es que el mismo hecho de haber puesto la pregunta sobre el tapete, sin tener todavía un resultado electoral, sin tener una victoria o una derrota, ya ha significado la politización de este tema. Y la politización de este tema también nos sirve, porque lo estamos discutiendo, porque lo estamos hablando, porque lo estamos enfrentando como sociedad, porque algunos están teniendo que defender posiciones indefendibles. Y además, porque algunos con legítimas aspiraciones políticas han preferido, ya lo estamos detectando a nivel macroeconómico, traer sus recursos de vuelta, incluso antes de que haya triunfado el sí o el no en el referéndum, porque políticamente, socialmente, éticamente va a resultar muy difícil poder tener una carrera política teniendo todos los dineros escondidos afuera. Entonces, yo diría que ese plebiscito en sí ya está jugando, digamos, un papel virtuoso, más allá de cuál sea el resultado en las urnas el próximo domingo. Yo quisiera quizás hacer un breve repaso para beneficio sobre todo de nuestros invitados internacionales. Aquí tenemos muchas personas que no necesariamente conocen a fondo cómo hemos llegado a este momento, cómo hemos llegado a esta mesa el día de hoy, y quisiera hacer un breve repaso de qué es lo que, del por qué ha llegado a ser un elemento de primer nivel, de primera importancia en la agenda política de la Revolución Ciudadana, del gobierno del presidente Rafael Correa. Muchos de ustedes tienen un conocimiento mucho más técnico de los temas directamente vinculados a la justicia fiscal y a los paraísos fiscales, así que yo toparé algunos temas, pero quisiera más bien hablar del Ecuador. Quizás ese es el rol que yo pueda jugar en esta mesa para que nosotros luego podamos escuchar cómo podemos afinar nuestra política exterior alrededor del tema de la justicia fiscal. Ustedes saben, Ecuador viene de un pasado, sobre todo en los 80s y 90s, muy problemático, muy nefasto. El presidente se ha referido a esas 2 décadas como la larga y triste noche neoliberal. Y en verdad el neoliberalismo en el Ecuador fue muy agresivo y fue terrible. Yo creo que, bueno, desde mi posición política e ideológica, el debilitamiento, la destrucción de lo público, de lo común y de su expresión institucionalizada del Estado es problemático en cualquier contexto, ¿no? La agenda thatcherista o los Reaganomics en Estados Unidos, para mí, desde mi posición, es problemática. Pero el neoliberalismo ideológico es sin duda, muchísimo más problemático en un contexto en donde ya hay un Estado débil, o hay más bien una ausencia histórica de Estado, una ausencia histórica de fortalecimiento institucional. Una cosa es implementar una agresiva agenda neoliberal en un contexto, entre comillas, desarrollado, con presencia de Estado, de instituciones, y otra cosa muy diferente es la aplicación del neoliberalismo en un contexto muchísimo más premoderno, todavía con fuertes rasgos feudales, en donde gran parte del problema de la sociedad ha sido la ausencia de un contrato social y la ausencia de instituciones estatales fuertes. Eso, el neoliberalismo en América Latina y su aplicación fue devastador. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad en el continente más desigual del mundo,
¿no? Debilitó aún más la precaria cohesión social que existía, todas las instituciones ya ausentes o muy débiles se debilitaron aún más. Es decir, fue realmente dramático. Tal es el caso que en el caso de Ecuador, ustedes lo conocen, ¿no? Nos volvimos famosos por las altas, digamos, el alto nivel de inestabilidad política. Entre el año 96 y el año 2006 nos volvimos famosos por los vaivenes presidenciales, 7 presidentes en 10 años, ¿no? Como fruto digamos, del colapso de las instituciones, sin contar los presidentes de un día y las juntas de una noche, 7 presidentes en 10 años entre el 96 y el 2006, una terrible quiebra bancaria en el año 99, 16 bancos quebraron bueno, no voy a entrar en toda la descripción de cómo fue esta terrible quiebra bancaria que fue además alentada desde las élites de nuestro propio Banco Central, que en realidad se decía autónomo, pero era totalmente dependiente de la plutocracia ecuatoriana, que se saldó en el congelamiento de los fondos de los ecuatorianos, ¿no? Durante muchísimo tiempo los ecuatorianos no podían retirar sus fondos. Esto significó una crisis social terrible, sobre todo los más pobres que no pudieron pagar la educación, la salud de sus hijos, una ola migratoria sin precedentes. Ecuador no era un país de alta migración hacia afuera. Ciertamente había una migración histórica hacia los Estados Unidos, pero la densidad migratoria en apenas un lustro entre el año 98-99 y el año 2003-2004 es cerca de un poquito menos de 2 millones de personas, de una población en aquel entonces de 13 millones de personas, fue realmente devastadora, ¿no? Fue terrible. Y bueno, finalmente un proceso que se salda incluso en la pérdida de nuestra moneda nacional, hoy una economía dolarizada, que también es muy complejo, sobre todo en estos tiempos de apreciación del dólar, no tener soberanía monetaria para un país en vía de desarrollo. Es decir, el colapso de todo, pero sobre todo yo diría una pérdida de autoestima muy marcada por parte de la población ecuatoriana, una pérdida del sentido de nacionalidad, digamos, las cosas más elementales que significan que a nivel social, cultural, incluso psicológico, haya fe, esperanza, optimismo en que, y digamos, que se haga del Estado-Nación un pilar de la construcción del futuro. Todo eso desvaneció, problemas muy marcados de soberanía a nivel, digamos, quizás soberanía de carácter más weberiano, ¿no? De soberanía a nivel del ejercicio del poder en el territorio, muchos alcaldes más poderosos que los propios presidentes, ¿no? De hecho, para tener poder había que refugiarse en poderes autónomos, en poderes locales, ser rector de universidad, ser alcalde, ser prefecto, porque el poder central, el poder del Estado-Nación ecuatoriano era tan precario, vulnerable, debilitado que muchos presidentes duraban muy poco. Ahora que está de moda la palabra impeachment, tuvimos 3 de ellos en apenas 10 años, en el 97, en el 2000, 2005, es decir, una cosa ingobernable. Pero también problemas de soberanía en el ámbito más westfaliano, ¿no? Con una base militar norteamericana en territorio ecuatoriano, con una relación muy compleja con el conflicto colombiano en el que jugábamos un rol útil dentro de una alianza Washington-Bogotá que nos querían involucrar en una estrategia de regionalización del conflicto colombiano, etcétera, etcétera, etcétera. Un país, no sé si hablar de failed states, ¿no? Que está de moda hablar a veces de eso sin siempre, creo que es una palabra un poco fuerte. Ciertamente la noción de failed state se lo usa más en el contexto de hobbesiano, ¿no? Del estado de naturaleza hobbesiano, la guerra de todos contra todos, ¿no? Con altos niveles de violencia. Pero yo sí creo que llegamos a ser un estado de naturaleza lockeano, quizás no con altos índices de violencia, no era el contexto hiperviolento de otros estados fallidos,
pero sí era un contexto en el que ninguna institución pública funcionaba y los seres humanos buscaban, digamos, alejarse de una transacción social en presencia del Estado. Es decir, si había cualquier cosa, había que… lo peor era que llegue el Estado a mediar, a ser el árbitro. Desde la policía o el sistema de justicia, lo peor era que el Estado se ponga a mediar. En ese sentido, sí, un Estado de naturaleza quizás más lockeano, menos hobbesiano, pero más lockeano. En fin, digamos desde los albares de nuestro proyecto político, Revolución Ciudadana, entonces está la recuperación, en primer lugar, de la esperanza, de la autoestima, del proyecto nacional, de la institucionalidad, de una nueva institucionalidad. En ese sentido, y contrariamente a veces a la cobertura mediática un poco simplista, no siempre de alta calidad, que perjudica mucho a nuestros gobiernos progresistas a nivel mundial, este proyecto político ha sido altamente institucionalista, ¿no? Empezando por un proceso constituyente que busca establecer nuevas reglas de juego para el nuevo contrato social digamos, un contrato social que sea incluyente, un contrato social que sea el fruto de la participación ciudadana, un contrato social que busque enmendar, corregir los mayores problemas del Ecuador, que son evidentemente la pobreza, el subdesarrollo y la desigualdad. Obviamente en el 2009 sale la base de Manta, también una cosa muy importante, muy simbólica, una nueva relación con relación al conflicto colombiano después de un bombardeo que nos permitió también apalancarnos en esta nueva relación con relación al conflicto colombiano. Afortunadamente hoy somos copartícipes, creo que importantes copartícipes y defensores del proceso de paz en Colombia y con una excelente relación con el gobierno colombiano, pero todo esto fue, digamos, un catalizador, ¿no? Esta larga y triste noche neoliberal nos permitió enfrentar el siglo XXI de una forma absolutamente diferente, con mucho mayor firmeza, con soberanía y con la construcción de este nuevo contrato social. En el ámbito social y económico, evidentemente el retorno del rol importante del Estado en cualquier proceso de desarrollo, yendo en contra del mito, casi elevado a nivel de religión, ciertamente no ciencia, neoliberal, que nos ha hecho creer, es increíble la capacidad de hegemonía neoliberal, que los países se han desarrollado en ausencia de Estado, cuando claramente el proceso de desarrollo se da en presencia del Estado, con muchísima acción colectiva, con muchísimo rol del Estado, incluso con bastante mano muy visible y proteccionista por parte del Estado. Ahora, una vez alcanzados los altos niveles de productividad y competitividad, cuando ya hay supremacía en cuanto a las relaciones del intercambio, evidentemente el Estado generalmente ya alcanzado el desarrollo empieza a vender la idea a todos los demás que el libre comercio es la receta y debe ser la receta para todos, pero esa receta siempre proviene del más poderoso, del más competitivo, del más productivo. Y el proteccionismo norteamericano, hamiltoniano y posterior durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX fue increíble, pero una vez salido de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos, ya mucho más competitivo que el resto del planeta, empieza a vender la noción de que todo debe ser el libre comercio. Y lastimosamente lo estamos volviendo a ver, lo estamos viendo también con algunas potencias del Asia Oriental que también alcanzaron el desarrollo a través de una presencia muy visible, una mano muy visible en el ámbito económico de ese mismo Estado, y que hoy están también con una agenda más bien de empujar los TLCs, la agenda de libre comercio, etc. Entonces, sin caer en esa trampa, el gobierno nacional, yo creo que uno podría entrar en muchísimos detalles, no nos va a dar el tiempo, pero una de las cosas que hay que resaltar es los altos niveles de inversión pública de los primeros años. Fuimos el campeón en inversión pública en América Latina durante algunos años, llegamos a tener el 15% del PIB de inversión pública, cuando el promedio latinoamericano era 4 o 5% según el año, y una inversión pública que
generó competitividad sistémica, que generó condiciones incluso para que incremente y no se reduzca la inversión privada. Eso es muy interesante porque la doctrina de la ideología neoliberal es que la inversión pública genera el crowding out, ¿no? Expulsa el capital privado. Pero si es que la inversión pública es en infraestructura, es en tratar de maximizar esa competitividad sistémica, más conectividad, más puertos, más aeropuertos, mejor talento humano porque hay mejores escuelas, mejores universidades, o una población más saludable porque hay mejores hospitales, etcétera, etcétera. Lo contrario es cierto. Claro, los inversionistas que quieren el quick buck, ¿no? Que quieren el dinero fácil y nunca asaltar el país y nunca más volver, no les interesa eso, les interesa un país débil, un país desestructurado, un país pobre, un país precario. Pero los inversionistas que quieren una relación de largo plazo estable, de alta rentabilidad en el largo plazo con un país, sí les interesa un país que invierte en competitividad sistémica y que además establece un Estado de Derecho más estable, con mayor estabilidad política, con instituciones, etcétera, etcétera. Entonces demostrábamos que con una mayor inversión pública incrementó la inversión privada. Creo que tuvimos la cifra récord en cuanto a a bajar la tasa de desempleo, llegamos al 4, incluso creo que en un año llegamos a 3,9% de desempleo. Aquí hay varios economistas, así que si me equivoco, corríjanme, ecuatorianos que están en el público, 3,9% de desempleo, la tasa más baja de América Latina y de lejos, y crecimiento económico, pero crecimiento para redistribuir y redistribución para crecer. Entonces, un crecimiento en estos últimos 10 años significativamente por encima del promedio latinoamericano, pero un crecimiento de calidad, porque no es crecer por crecer, sin paga de impuestos, sin redistribución. Hay crecimiento también empobrecedor, a veces no se dice lo suficiente, pero hay crecimiento empobrecedor, entonces un crecimiento de calidad. Esto es fundamental porque estas políticas de crecimiento endógeno fueron muy importantes incluso para cambiar otros aspectos, ya en el ámbito no necesariamente económico, sino social y político, ¿no? A veces desde la izquierda, y yo vengo claramente desde la izquierda política, no le damos la suficiente importancia en la construcción, por ejemplo, de carreteras. Yo antes de ese gobierno no le habría dado esta prioridad, con la construcción de megacarreteras, ¿no? Lo pensamos como una política quizás más desarrollista, pensamos en el desarrollismo norteamericano de los 40 y los 50, en el gaullismo francés, etcétera, etcétera. Pero en el contexto de soberanías solapadas, de falta de soberanía weberiana, en que incluso alcaldes con agendas tan autonomistas que eran casi separatistas, la construcción de nexos entre nosotros mismos, de carreteras, para el turismo, para el transporte, para el comercio entre nuestras ciudades, resultó absolutamente fundamental. Toda la infraestructura latinoamericana, sobre todo la que inicia en el siglo XIX, ferrocarriles, pero luego rutas y puertos, etcétera, etcétera, era básicamente para sacar materias primas, ¿no? De la plantación al puerto o de la mina al puerto. Los primeros ferrocarriles en Brasil, en Argentina, en México, era para sacar materia prima de la mina o de la plantación al puerto. Y esta construcción de infraestructura, y el Ecuador era muy víctima de eso, muy víctima de eso. Entonces, esa construcción de infraestructura que nos integra a nivel nacional, el reto ahora es hacer esa construcción de infraestructura que nos integre a nivel regional para que tengamos más que ese vergonzoso 20% de comercio entre nosotros mismos dentro del contexto de América del Sur, 15% de comercio entre nosotros mismos entre el contexto de la región andina y 10% de comercio entre nosotros mismos en el contexto de América Latina y el Caribe. El 90% del comercio es de periferia a centro. Entonces, creo que eso fue fundamental. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente 3 pilares fundamentales y ahí voy a ahora sí empezar a hablar de los impuestos. ¿Cómo lo hicimos? Una reforma muy importante en el ámbito petrolero, no fue solamente un boom petrolero como nos quieren vender, el boom de los commodities, sino que nosotros activamente revertimos la relación, yo diría, bueno, quizás la mejor imagen no es capital-trabajo, pero propiedad-regalía, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a recibir una regalía fija,
más allá de las fluctuaciones del precio del petróleo, que en el contexto del aumento de los precios recibíamos los mismos y era muy poco. Recuperamos la propiedad sobre los recursos e invertimos la relación. Invitamos a las multinacionales a recibir una regalía del Estado para ese contrato de servicio, como lo llamamos, de explotación petrolera. Eso cambió totalmente el panorama y empezamos ahí sí a gozar de los buenos precios del petróleo, a pesar de que muchas multinacionales no quisieron renegociar los contratos y algunas incluso llegaron a salir del país. Otras sí aceptaron las nuevas condiciones y se quedaron. Eso como primer rubro. Entonces no es un boom pasivo de commodities, sino que nos beneficiamos de los commodities porque tuvimos la valentía de enfrentar soberanamente al capital y de imponerles condiciones de ese capital para que la sociedad se pueda beneficiar. Un segundo elemento muy importante es la renegociación de la deuda. ¿No? En el año 2008, 2009, el presidente Correa llevaba un año, estábamos concluyendo nuestro proceso constituyente, pega la gran crisis del 2008, la transición entre el presidente Obama y el presidente Bush, hicimos dos cosas muy importantes. Primero, una recompra muy importante de bonos a un precio absolutamente favorable. Eso suena lógico, pero nuestras élites siempre habían defendido el valor de los bonos en los mercados. O sea, era increíble, había hasta fondos para que nuestros bonos no pierdan valor, porque eso iba a generar zozobra y iban a tratarnos como que no éramos muy serios, ¿no? O sea, increíble, era tratar, y como muchos de los negociadores ecuatorianos eran ellos mismos tenedores de bonos, ¿no? Entonces había un conflicto de interés increíble, o sea, los mismos negociadores con plata de un bolsillo público se pagaban al bolsillo privado los bonos, así que eso fue un elemento fundamental. Y luego una comisión muy importante para denunciar la deuda ilegítima, deuda corrupta, deuda sobre la cual se había pagado interés sobre interés sobre interés y se hizo un ahorro muy importante para el Estado. Eso fue fundamental y también nos generó liquidez para esta misma inversión pública de la que les hablaba. Y en tercer lugar, y ojalá, aquí está el director Leonardo Orlando del Servicio de Rentas Internas, que es la oficina, digamos, de recaudación tributaria de el Ecuador. Tengo entendido que Leo nos va a presentar más tarde este milagro tributario ecuatoriano, como se lo ha llamado, realmente ha sido celebrado en muchos rincones del mundo, pero tuvimos, y él lo explicará mucho mejor más adelante, un incremento repentino muy fuerte de la recaudación tributaria en el Ecuador, muy fuerte. Y lo interesante es que ese incremento no se da en realidad por aumento de impuestos, sino que el 92% se da por mayor eficiencia en la recaudación en sí mismo, es decir, solamente el 8% de este incremento es por aumento de impuestos y el 92% es por eficiencia en la recaudación. Y es un aumento histórico, cerca de 3.500 millones de dólares de recaudación tributaria en el 2006, 3.500 millones de dólares, 3.5 billion, a cerca de 14.000 millones de dólares, creo que en el año 2014-2015, nos darás las cifras exactas. Ya estamos en el 15.000 millones. En el 2015 fueron 14.000 millones de dólares. Ok, entonces pasamos de 3,5 a 14 en 8, 9 años. Creo que si es que ustedes hacen un análisis comparativo a nivel mundial, no van a encontrar muchos casos en que se triplica la recaudación tributaria a través de una mayor eficiencia en la recaudación. El 92% de este aumento es eficiencia, es decir, impuestos que ya debíamos pagar los ecuatorianos, pero que nadie pagaba. Las oligarquías, evidentemente, con su poder, con sus medios de comunicación, el que se atrevía a cobrar, el gobierno que se atrevía a cobrar el impuesto, el día siguiente caía mal al medio de comunicación y este medio de comunicación te iba a tumbar, ¿no? Por eso no duraban nuestros gobiernos. Pero también, no solamente a nivel de la falta de responsabilidad tributaria de las oligarquías, sino a nivel clase media y clase popular. No había la cultura, sobre todo en el ámbito del IVA, de facturar con el IVA. Entonces, a través de un sistema muy técnico de triangulación, en donde tienes una devolución de tu impuesto sobre la renta si presentas las facturas, las personas ahora piden factura. En cualquier tienda, ustedes se van por aquí, se van a cualquier tienda, tiendas humildes, puede pedir ustedes una factura
y le cobran el IVA. La gente pide porque guarda las facturas en una funda, en una caja de zapatos, lo que sea, y al fin de año las presenta y tiene una devolución importante de un impuesto a la renta. Eso fue un éxito rotundo. Entonces, todo eso va en contra del mito muy posicionado en la prensa hegemónica del boom de los commodities y del populismo autoritario de los commodities, porque les encanta asociarlo uno con el otro. Realmente, a pesar de la caída brutal de los commodities en los 2 últimos años, sobre todo desde el noviembre del 2014 en adelante, tuvimos una caída muy fuerte de los commodities 2015-2016. Claro, petróleo, pero no solamente petróleo. Ecuador es un exportador de muchos commodities: banano, camarón, cacao, café, palma, flores. Todos estos productos tuvieron una caída muy fuerte. Todas nuestras exportaciones no petroleras tuvieron una caída muy fuerte en su precio, pero a pesar de eso logramos algo impensable hace 20 años o menos. Hace 10, 20 años habría sido un colapso absoluto de nuestra economía. De hecho, condiciones mucho menos fuertes en cuanto a la caída de exportaciones. En el 86, el 87 tuvimos una caída fuerte de exportaciones. En el 98, 99 una crisis sin precedentes. Bueno, condiciones mucho más benignas en el ámbito macroeconómico, en el ámbito de exportaciones, generaron un decrecimiento muchísimo más fuerte, ¿no? -6, -7% de decrecimiento, golpe de Estado, es decir, una situación, una crisis política, económica muy fuerte para el país. Y aquí, en el 2015, logramos crecer 0,4%, ¿no? Con ajustes, y si no hubiese sido por los embates de la naturaleza en el 2016 y por, además, el aprovechamiento, es increíble, eso sí lo quiero posicionar aquí, cuando las cortes de arbitraje internacional, ¿no? Todas los que nos llevan, ahora hablabas tú, Jorge, de los TBIs, los tratados bilaterales de inversión, cuando olieron sangre, cuando sintieron que el precio de nuestros commodities se habían caído y que además estábamos enfrentando los costos de reconstrucción de un terremoto terrible, casi 8 en la escala de Richter, ahí es cuando cayeron los laudos arbitrales para acabarnos de una. 1.150 millones más o menos de pagos a Occidental Petroleum y a la Chevron. Y sabíamos que si no pagábamos no íbamos a conseguir financiamiento en los mercados internacionales, y obviamente necesitamos en este momento, para inyectar medidas contracíclicas a la economía, este financiamiento internacional. Además tenemos una deuda externa muy baja, ¿no? 28% del PIB, entonces podíamos endeudarnos e inyectar recursos a la economía para crecer. Bueno, en ese momento es que nos caen los laudos arbitrales para acabarnos de una sola vez. Pero a pesar de eso, a pesar de la mayor caída en las exportaciones desde el año 49, vamos a lograr no decrecer más este año que el 1,7%, que es la primera vez que decrecimos en la Revolución Ciudadana, pero la buena noticia es que el último trimestre del año 2016 y el primero del 2017 ya estamos creciendo de nuevo. Entonces, esto se debe en gran medida al hecho de que hoy, y en estos últimos años, la recaudación tributaria ha sido un rubro mucho más importante para el Estado ecuatoriano que incluso la recaudación petrolera, que la renta petrolera. Esto es sin precedentes en la historia del Ecuador. Para un país primario exportador que se dedicaba a las materias primas, que jugaba un rol absolutamente periférico en el sistema mundial, que se dedicaba en primer lugar a la economía de plantación, y luego cuando se añadió el petróleo en finales de los 60, inicios de los 70, a extraer crudo, jamás nos había pasado, pero ni de lejos, que pudiéramos tener una fuente que no sea extractiva o de materias primas para el Estado. Y eso es una muy buena noticia, es una gran noticia. Es un paso en firme para alejarnos de ser una economía primario exportadora, para empezar a diversificar nuestra economía, bueno, además de todas las inversiones que estamos haciendo en el sector eléctrico, de todo lo que hemos avanzado en el sector universitario de ciencia y tecnología. El Ecuador es el país de América Latina con la mayor inversión PIB, 2,3% de nuestro PIB en su sistema de educación superior, para que tengan una idea.
el promedio de América Latina el año pasado 0,8, este año subió al 1% el PIB de inversión en educación superior, Ecuador es 2,3%, hay una apuesta muy fuerte a una diversificación económica y eso es, digamos, bueno, lo sentimos como un logro muy importante. Ahora, no obstante, estamos aquí porque sabemos que 30.000 millones de dólares, el PIB ecuatoriano es cerca de 100.000 millones de dólares. Y 30.000 millones de dólares, es decir, el 30%, o un monto equivalente a ese 30%, está escondido en paraísos fiscales. Entonces, a pesar de los avances en recaudación tributaria, todavía tenemos una evasión y una ilusión fiscal que es increíble, que es escandalosa, que es vergonzosa. 30% de nuestro PIB, un monto equivalente a ese 30%, escondido en paraísos fiscales. ¿Qué no haría? ¿Qué no podríamos hacer con esos 30.000 millones de dólares invertidos en nuestro país, pagando impuestos, disminuyendo pobreza, desigualdad, generando mayor infraestructura y mayor derecho para nuestro pueblo? Y es por eso que, si bien el presidente Correa en especial viene denunciando toda esta práctica de evasión tributaria, de elusión fiscal, obviamente gran parte del fortalecimiento del SRI, de la recaudación tributaria, nace de ese discurso, no va lo uno sin lo otro. Hemos decidido, no obstante, en el año 2016 volver a insistir sobre este tema, aprovechando políticamente de la coyuntura global de este momento. Y en el 24 de mayo del año 2016, que en el Ecuador es la celebración de la victoria en la batalla de Pichincha, es decir, la independencia del Ecuador, el 24 de mayo, es también la fecha cuando el presidente rinde cuentas ante la Asamblea Nacional, ¿no? El equivalente en Estados Unidos al State of the Union Address o una cosa así. El presidente Correa, el 24 de mayo del año pasado, anuncia al país que él quiere instalar un pacto fiscal en el Ecuador, un pacto, perdón, ético en el Ecuador. Lo llama el pacto ético. Habíamos hablado muchísimo, lo hice hoy, de pacto social, de contrato social, pero recurrimos a la palabra pacto ético porque nos parece que es eso lo que estamos buscando, elevar, digamos, el ejercicio de la política a un nivel ético, que no tengamos más candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, a la Asamblea Nacional, a las alcaldías, diciéndonos que son unos patriotas y que van a traer inversión extranjera al país y a la par teniendo todos sus dineros, sus haberes escondidos de forma clandestina en paraísos fiscales. La primera reacción fue que nosotros estábamos tratando de impedir que ciertos candidatos, que sabíamos eran candidatos que se iban a presentar a la presidencia y que sabíamos eran candidatos que tenían muchos recursos en paraísos fiscales, entonces nos acusaron, la primera reacción fue acusarnos de que esto era una medida de persecución política para impedir que ciertos candidatos se presenten. Entonces nosotros dijimos no, lo que vamos a hacer es que vamos a tener referéndum y luego de ese referéndum los candidatos tendrán un año. Si es que la respuesta es favorable, pues si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con prohibir que los funcionarios públicos tengan dinero en paraísos fiscales, los que resulten electos tendrán un año para traer de vuelta al país sus bienes y sus capitales. Eso bajó, no, en este momento hay candidatos que sabemos, de hecho lo dicen ellos mismos, tienen su dinero, incluso tienen empresas, bancos en paraísos fiscales. El discurso de ellos es el discurso neoliberal: yo hago con mi plata lo que me da la gana, ¿no? Pues literalmente ese es el discurso. Yo hago lo que quiere este gobierno, es impedir que los ecuatorianos hagamos lo que queremos con nuestro dinero, ¿no? Entonces, digamos, por lo menos este pretexto, este leitmotiv y este argumento político se cayó por su propio peso y en este momento vamos a tener el día domingo, entonces, las elecciones de forma concomitante a la presidencia, en el ámbito legislativo, es decir, a la Asamblea Nacional, las elecciones legislativas y este referéndum preguntándole
a los ecuatorianos sobre si están de acuerdo prohibir que los funcionarios públicos tengan dineros en paraísos fiscales. Sabemos que esta pregunta no lo resuelve todo, tiene un alto componente simbólico y, digamos, enfrenta fuertemente el tema político-ético, que no haya una dicotomía, que no sean mutuamente excluyentes esas dos palabras, política y ética. Y evidentemente también va directo al grano el tema de la corrupción, porque la corrupción, sobre todo ahora que hemos limpiado muchísimo las instituciones del país, la policía, la aduana, el registro civil, que eran unos antros de corrupción y ya no lo son, pero la corrupción que perdura en América Latina, lo estamos viendo mucho con el escándalo de Brecht, con diferentes escándalos, son básicamente casos de corrupción en compras públicas. Eso es lo que tenemos sobre todo en América Latina, es decir, alguien que le da un contrato, un funcionario público que le da un contrato a una empresa multinacional y esa empresa multinacional da una coima para ser beneficiada por el contrato. ¿Y esa coima dónde va? Va a una cuenta secreta de una empresa fantasma en un paraíso fiscal. Entonces es muy difícil detectar por el mismo secretismo, por el mismo sigilo bancario en los paraísos fiscales. Bueno, me he extendido muchísimo, pero mi propósito era hacerles un poco, ponerles en el contexto ecuatoriano el por qué hemos llegado a este pacto ético, como lo ha llamado nuestro presidente, por qué estamos poniendo este tema como un punto fundamental en nuestra agenda política. Los países se pelean por crecer el 1, el 2, el 3, cuando ya crecen el 4, el 5%, ya es el milagro chino, es una maravilla. Y no obstante, tenemos 30% de nuestro PIB escondido. Entonces hay una gran contradicción, incluso hay muchísima presión desde digamos, las instancias de gobernanza global sobre tener buenas prácticas en un sinnúmero de ámbitos, no siempre con muchos dobles raseros y muchos dobles estándares. Hay que respetar los derechos humanos, pero nunca se dice que el desarrollo es un tema de derechos humanos también y que es muy difícil, bueno, si es que se define derechos humanos solo como derechos civiles y políticos, ok, ¿no? Pero si los derechos humanos son derechos civiles y políticos, por supuesto, pero también una serie de otros derechos estructurales que tienen que ver desde los niveles de pobreza hasta la felicidad humana, entonces el tema de los paraísos fiscales también es un tema de derechos humanos. Y así lo estamos presentando en todos los ámbitos multilaterales. De nuevo, agradecerles a todos ustedes por estar presentes, por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros. Necesitamos el apoyo de sus organizaciones desde la presidencia del G77 y hay que generar este consenso global y estas articulaciones virtuosas entre organizaciones de la sociedad civil y los estados del sur global que queremos cambiar el statu quo global. Muchísimas gracias.